Bienvenido a este módulo de creencias, del poder de las creencias y el poder de la comunicación. Te va a encantar este módulo porque te voy a cambiar un poquito lo que tú estás pensando en tu mente respecto a todo lo que estás viviendo en tu vida y todo lo que estás viviendo en el tema de las ventas. Vamos a entender un poquito qué significa esto de las creencias y cómo funciona. Las creencias no es otra cosa más que un pensamiento repetitivo que está ahí. Quiero darte varias herramientas para que puedas cambiar estas creencias, pero primero quiero que seas consciente de dónde están estas creencias y cómo se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque estas creencias están metidas en el inconsciente. Y es de haber escuchado quizás que el cerebro tiene la parte consciente y una parte inconsciente que es muy grande. Se habla del 10%, digamos, en números, y un 90%, 10% de la parte consciente y 90% de la parte inconsciente. Y en esa parte inconsciente están todas esas creencias. Y esas creencias ni siquiera sabes que te están afectando, pero te están afectando. Y la siguiente es empezar a entender que esas creencias te ayudan a conseguir los resultados o te limitan. Quiero explicarte cómo funciona el tema de las creencias. Y aquí la primera que quiero contarte es una historia que me encanta y nos encanta contar en los cursos. Que es, por ejemplo, este niño cuando está empezando a caminar, cuando tú estabas empezando a caminar. Recuerda cuando tenías 2 años más o menos y empezabas a caminar, algunos más rápido que otros, y empiezas a caminar así como momia, ¿no? Y empiezas a mover, dar tus primeros pasitos. ¿Y qué sucede en ese momento? Que el momento que estás viendo una mesa, ¿qué es lo que hace el niño en ese momento? Automáticamente se va caminando hacia la mesa y va para apoyarse, llega a la mesa y ¡pum! Se estampa. ¿Te ha pasado? ¿Cierto que sí? Y en ese momento empieza, mamá, ¿cierto? Y empiezas a sufrir y a llorar porque ya ahí viene la mamá cual Superman, para ayudarle al niño. El momento que llega la mamá, le dice, mi amor, ¿qué te pasó? Y el niño, mamá, ¡pum! ¿Te golpeaste? ¡Pum! ¿Y dónde te golpeaste? En la mesa. Y entonces el otro, ¡pum! ¡Mesa! ¡Pum! Y en ese momento la mamá, ¿no es cierto?, se llena de energía, de rabia y de esfuerzo ahí para hacerlo esto, y va con toda la fuerza y energía y dice, mesa tonta, mesa mala. ¿Te ha sucedido? ¿Qué pasa en ese momento? Que al niño automáticamente se le graba en el inconsciente que es mucho más fácil echar la culpa a otra persona. ¡Wow! Es así como se graba una creencia. Y esas creencias se puede grabar también por shock. ¿Qué significa por shock? Que viste algo que te golpeó tanto, que te lastimó tanto, que ese momento empiezas a cambiar la manera en que tú estás haciendo las cosas. Por ejemplo, te gusta el tema de las motocicletas y vas con tu familia en el carro paseando y ves una moto, una persona en moto, ¡ah! Y el esposo, ¡ay, yo como quisiera tener una moto! Me encantaría. Y de repente sigues en el paseo y esta moto tuvo un accidente y ves a la persona hecho pedazos ahí. ¿Qué pasa en ese momento? Automáticamente en el cerebro dice, moto, ni loco, jamás voy a tener. Mira cómo se van grabando las creencias. Puede ser por repetición o puede ser por un impacto muy fuerte. E incluso las canciones nos programan las creencias. ¿Recuerdas esa canción? Vamos a ver si sale. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Te acuerdas de esta canción? Y en ese momento, ¿cuántas veces escuchaste esa canción? ¿Y cuántas veces se te metió en la cabeza? Cada vez que tenías una dificultad con tu pareja, ponías esa canción, yo no, y cantabas así con a todo pulmón y toda la cosa, sintiendo y disfrutando al máximo esa canción. ¿Te das cuenta cómo una canción te puede programar tu vida para lo que tú estás haciendo? Y esas creencias van a ir repitiéndose todo el tiempo si tú no haces algo para cambiarlas. Pues bienvenido a este módulo en el cual te voy a contar cómo cambiar esas creencias, cómo ser consciente de esas creencias y sobre todo cómo programarte creencias que te van a cambiar la vida totalmente. Incluso hay una creencia adicional que normalmente se da con papá o mamá que no tienen esta información. Y le empiezan a decir al niño desde chiquito, eres un tonto, tú no sirves para nada, tú no vas a poder en el colegio. Imagínate esas creencias que están programando a nivel inconsciente y ojo con esto, te voy a contar de dónde vienen esas creencias y cómo empezar a cambiarlas. Ahora recuerda, y quiero que seas consciente de esto, si tú estás diciendo eso, qué bueno que estás acá, porque te vas a dar cuenta que ese niño se está programando con lo que tú estás haciendo. Ahora veamos de dónde vienen y cómo cambiarlas. Todo el siguiente video. Sigamos hablando un poquito de esto de las creencias y empecemos a entender qué creencias tienes respecto a ti y respecto a las ventas. ¿Y cómo vas a sacar esto? Porque quiero que hagas un ejercicio y de hecho tienes un PDF para trabajar en esto. Y aquí está este señor justamente, yo no sirvo, yo no valgo y cosas así. Quiero que te des cuenta y que seas consciente de qué creencias tienes respecto a ti y respecto a las ventas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está manejando tu vida en este momento. ¿Y cómo vas a hacer esto? Quiero que hagas un ejercicio así de rápido. Si yo te digo, por ejemplo, así de rápido, lo primero, y esto digo que tiene que salir desde el estómago, sin cuestionarse, sin saber si está bien o está mal. Por ejemplo, si te digo, ¿qué piensas respecto al dinero? Rápido. Puede ser bueno, sucio, lo que sea. Respecto a tu pareja, respecto a los hombres, respecto a las mujeres, respecto a ti. Exactamente, eso es lo que quiero que respondas, lo primero que te salga. Y quiero que anotes justamente acá, es yo no sirvo, yo no valgo, o capaz que yo soy bueno, o capaz que yo soy líder, lo que quiera. Anota lo primero que te salga. Y esto quiero que seas consciente. Si tú no eres consciente de lo que está metido ahí en tu cabeza, no vas a ser capaz de cambiarlo. Así es que quiero que anotes acá y también quiero que te preguntes, ¿qué piensas respecto a las ventas? ¿Son buenas, son malas, yo no sirvo, no valgo para eso? ¿Qué estás pensando respecto a eso? Y aquí es importante entender primero de dónde vienen esas creencias. Y esas creencias vienen de la religión. Sí, lo siento, las personas que están ahí metidas en el tema de religión hasta meter de cabeza ahí, estén cuidados, siempre ve desde afuera un poquito. Y no voy en contra de ninguna religión. Y esto es importante dentro de los cursos, no importa en lo que tú creas, Dios, Buda, la Pachamama, lo que quieras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante tener a alguien superior ahí para que te ayude, pero también es importante entender qué creencias están manejando esas personas o esa religión y saber si esas creencias te van a llevar a donde tú quieres ir. Si te llevan, perfecto, síguelas teniendo. Si te das cuenta que no son las que quieres tener, es momento de empezar a cuestionarse si vale la pena o no vale la pena. Y ahora también es importante entender que vino de papá y mamá. Sí, de papá y mamá. Tú como papá, tú como mamá, estás programando a esos niños todo el tiempo. Y ojo con esto, incluso de 0 a 7 años se programa el 85% de lo que somos como seres humanos y esa cantidad de creencias. Así es que date cuenta que cualquier adulto de autoridad que ha tenido ese niño de 0 a 7 años va a programar esas creencias de una manera espectacular. Así es que sería bueno que te des cuenta en qué colegio está, cómo está, en qué profesor, si está llevando bien o no, si le estás dejando en la televisión, frente a la televisión todo el tiempo para tú poder trabajar. Recuerda que eso se está programando y capaz que eso no es lo que tú quieres que se programen tus hijos. Ahora con esto, que ya sabes esto, no quiero que veas donde papá y mamá, por eso no, yo no sirvo para las ventas o por eso yo no sirvo para
todo, por eso yo no sirvo para las relaciones. No, esto es importante entender, que puedes cambiar y estás en el momento correcto para cambiar. Y ahora, quiero terminar este video conversándote algo que es importante entender, que es, tienes dos tipos de creencias, que son limitantes y expansivas. ¿Qué significa una creencia limitante? Es esa que no te permite conseguir tus resultados. Y expansiva, en cambio, es esa que te dispara a conseguir resultados. Creencias limitantes hay muchas, como por ejemplo el mismo yo no puedo. Creencias limitantes hay el yo no puedo viajar. ¿Yo para qué voy a viajar? Creencia limitante como por ejemplo es yo no sirvo para hablar en público. A mí no me gustan las ventas. Quiero que identifiques esta cantidad de creencias limitantes y quiero que hagas un trabajo espectacular, que es, empieza a anotar las creencias limitantes y quiero que anotes también aquí qué tanto te afecta. ¿Por qué es esto? Aquí te puse incluso un ejemplo. Aquí, por ejemplo, el ejemplo es, yo pienso que las ventas no son para mí. Recuerdo que mi padre era un excelente vendedor y siempre me decía que yo no vendería ni agua a un sediento. ¿Qué tanto te afecta esto? Y en el ejemplo puse, por ejemplo, un 8. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente de cómo te están afectando esas creencias, puedes empezar a tomar decisiones y empezar a cambiar tu vida de una manera espectacular. Porque también, adicionalmente a esto, quiero que hagas de creencias pasivas, pero eso te cuento en el siguiente video. Así es que vamos muy bien, estás haciendo un excelente trabajo y vamos al siguiente video. Recuerda en los anteriores videos que vimos un poquito de cómo se forman estas creencias y qué es lo que puedes hacer para empezar a darte cuenta de qué creencias tienes. Quiero que empieces a anotar. Recuerda que anotamos ya las creencias limitantes. Ahora quiero que anotes cuáles son esas creencias expansivas. Significa qué tipo de creencias vas a colocar para ser un vendedor magnético. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, es yo puedo hacer lo que me proponga. Yo soy un vendedor espectacular. Yo quiero conseguir resultados espectaculares y yo los consigo. Siempre consigo mi presupuesto. Siempre sobrepaso el presupuesto que me propuse. Si te das cuenta, quiero que hagas 5 nada más acá. Podrías hacer un montón. Y recuerda que las creencias limitantes normalmente es más fácil anotar que las creencias expansivas. Es así es como funciona nuestro cerebro. Pero ahora quiero hablarte sobre el tema de cambio. ¿Y qué significa el tema de cambio? ¿Cómo cambiar estas creencias? Y estas creencias, la primera cosa, como en todo cambio, necesitas primero ser consciente que las tienes. ¿Y cómo vas a ser consciente? Haciendo listas todo el tiempo. Haz listas de las cosas negativas que tienes en tu cabeza. Haz listas de las cosas positivas. Porque ahí vas a ser consciente de lo que quieras cambiar y cómo lo vas a cambiar. Porque después de ser consciente, quiero que lo hagas. ¿Qué significa que lo hagas? Que cambies esa creencia. ¿Cómo puedes cambiar esa creencia? De la misma manera que se instaló. Puede ser por un shock o puede ser por repetición. ¿Y cómo quiero que hagas esta repetición? Con reprogramación mental. Y te voy a contar cómo puedes hacerlo porque es muy importante el momento que tú empiezas a cambiar la manera en que tú estás tomando decisiones. Pero hay algo súper importante adicionalmente a esto, que quiero que lo vivas al máximo, que lo disfrutes, que lo goces. Que cuando tú digas, por ejemplo, soy un excelente vendedor, te lo creas. Y te voy a dar una pauta aquí. Si yo digo, yo soy un excelente vendedor, ¿me crees? Quizás que no. Sin embargo, si yo digo, yo soy un excelente vendedor, yo vendo lo que quiera, yo vendo lo que me proponga vender. ¿Te das cuenta cómo cambia el tono de voz? ¿Cómo cambia mi lenguaje corporal? Y eso te estoy transmitiendo a ti. Pero adicionalmente a eso, recuerda que ya eres consciente. Lo vas a hacer a través de reprogramación, a través de repetición. Y ahora quiero que hagas algo que normalmente la gente no hace, que es plan de acción. ¿Recuerdas que ya hemos hecho plan de acción? Pues también para las creencias. Y el plan de acción es colocar en el calendario, y esto es muy importante, colocar en el calendario. Y aquí en tu cuaderno tú puedes ver los 3 pasos que te conté en este momento, porque aquí también viene el tema de la planificación. Y es, tú puedes utilizar un espejo para decirte las cosas. Frente al espejo, como estoy en este momento a la cámara, y empezar a decirte, soy un buen vendedor, soy exitoso, me va bien en las ventas, y empieza a reprogramarte a través de repetición. Había un autor que decía, comienza imaginándolo y terminarás creyéndolo. Así es que empieza a reprogramarte en tu cabeza y vas a ver el resultado que empiezas a tener. Pero también puedes utilizar la tecnología. Puedes hacer un cartel grande, ¿no es cierto?, con recortes de lo que quieres llegar a conseguir. O puedes hacer incluso un video. Ahora puedes hacer videos. Si sabes hacer videos, haz un video de lo que quieres, de lo que vas a conseguir, con las frases. Eso, colócale una música así como poderosa y vas a ver si eso lo ves todas las mañanas, vas a ver el resultado que vas a tener después de este mes. Así es que ya sabes lo que tienes que empezar a hacer para cambiar. Y adicionalmente a esto, coloca en tu celular una alarma. ¿Para qué? Para que cada vez que te despiertes, vayas y digas, revisar el cartel. Y vayas al cartel, lo veas nuevamente, o vayas al video, lo veas nuevamente, para que empieces a conseguir los resultados. Ahora vamos a ver una herramienta adicional y quiero darte algunos tips que te pueden ayudar a que consigas este cambio de creencias. Vamos directamente al siguiente video. Muy bien, me imagino que este momento te estás dando duro con la cantidad de creencias negativas que has encontrado. Y es que bueno que has encontrado. Si no has encontrado, ve ya la lista de nuevo, porque estoy seguro que tú tienes un montón de creencias que te limitan a conseguir. Porque si no las tuvieras, no estarías realmente en este curso y estarías con resultados realmente espectaculares. Todos tenemos creencias que nos limitan. Yo también tengo creencias que me limitan, que voy encontrándolas y las voy trabajando. Pero esto se va a volver siempre fácil el momento que tú le pones ganas a cambiar, que tú quieres cambiar. Ese momento empieza a funcionar de una manera espectacular esto de cambio de creencias. Y también es importante empezar a convencerte. Si tú dices, nuevamente voy con el tema del lenguaje corporal, si tú dices, ay, es que soy un buen vendedor, no, convéncete, que se mete en tus venas, que se mete en tus células, que realmente quieres eso. Y esto, ojo con esto, recuerda que aquí no solo estamos hablando de ventas, aquí estamos hablando de tu vida. Tú puedes ponerte lo que quieras en tu cabeza, que eres buena madre, buen padre, buen hijo, y puedes programarte de una manera espectacular. Y aquí quiero contarte algo adicional que vas a empezar a hacer. Es dejar de contar tu historia de pena. Ups, ¿y eso qué es? Sí, deja de contar lo que te está pasando en el sentido negativo. Empiezas a contar a uno a otro. Vas donde tu hermana y le cuentas, ay, es que el gobierno nos hizo esto y que perdí mi trabajo. Vas donde otro, ay, es que perdí mi trabajo por falta de ni sé cuánto. Y vas donde otro, es que mi trabajo ya no hay trabajo en ningún lado. ¿Qué pasa en ese momento? Te estás reprogramando todo el tiempo con la parte negativa. Así es que de ahora en adelante deja de contar tu historia de pena. Y quiero que vayas al Facebook, al grupo de Facebook, y te des cuenta y digas, Javier, de ahora en adelante dejo de contar mi historia de pena, cualquiera que esta sea. Y vas a ver cómo empiezas a cambiar. Ahora quiero darte un tip adicional. Y este tip es cuando tú dices soy. Eso ataca la identidad. Por ejemplo, yo soy tonto.
¿Qué pasa en ese momento? Tu identidad se está viendo afectada como tú eres. Pero si tú quieres empezar a cambiar, quiero que pienses es, me comporto como tonto. Es diferente comportarse como tal a ser. Mira este tip que es súper poderoso. Si empiezas a utilizarlo y te empiezas a dar cuenta, en eso trabajamos en programación neurolingüística, darnos cuenta cómo están utilizando el lenguaje, qué están diciendo y escuchando lo que están diciendo. Escúchate lo que estás diciendo. En ese momento vas a empezar a cambiar. Pero adicionalmente a esto quiero darte 2 tips que te van a encantar. Y el primero es que quiero que repitas esta frase. Yo puedo, es muy fácil, lo voy a lograr. Para todo lo que hagas. Si vas a vender, yo puedo, es muy fácil, lo voy a lograr. Por ejemplo, si quieres dedicarte a ser médico, yo puedo, es muy fácil, lo voy a lograr. Vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Y otro tip espectacular que es actúa como si. ¿Qué significa esto de actúa como si? Significa que si es que yo voy a ser un vendedor, es actúa como si fueras el mejor vendedor. Si vas a ser arquitecto, actúa como si fueras el mejor arquitecto. ¿Qué pensaría ese arquitecto? ¿Cómo se movería? ¿Cómo conversaría con la gente? ¿Qué es lo que llegaría? ¿De qué manera llegaría a la gente? Así es que de ahora en adelante quiero que actúes como si fueras el mejor vendedor del mundo. El vendedor más magnético del mundo, que atrae toda esa energía, que atrae todo ese dinero, que atrae todo ese éxito. Porque de ahora en adelante el éxito está garantizado para ti el momento que empiezas a cambiar esas creencias limitantes por creencias expansivas. Ahora vamos a ver en el siguiente video cómo funciona el poder de la comunicación y vas a ver el resultado que empiezas a tener con eso. Ahora veamos el poder de la comunicación. Ya hemos visto todo este tema de creencias. Ahora entendamos un poquito cómo tú puedes comunicarte de mejor manera. Hay varios estudios que dicen que puedes dividir el porcentaje de comunicación y cómo está influyendo dentro de tu comunicación cuando tú estás trabajando. Y se habla de que el 7%, tan solo el 7% son las palabras. El 38% es el tono de voz, la velocidad, cómo tú estás diciendo, el volumen. Y el 55% de la comunicación es lenguaje corporal. Ahora quiero que recuerdes en la universidad o en el colegio, cuando dabas tú una charla o una presentación, ¿qué es lo que te preocupabas? Estoy 100% seguro que te preocupabas del 7% que son tan solo las palabras. Y el cómo decirlo, la manera en que decías, eso quedaba en segundo plano. Ahora es muy importante que empieces a darte cuenta de que el 55% es tu lenguaje corporal. Cómo te paras, cómo hablas, desde cómo estás haciendo los hombros, cómo estás poniendo la cara, cómo estás sonriendo. Esto es muy importante. Imagínate, el 55% de la comunicación está colocado justamente en el tema del lenguaje corporal y muchas personas no lo hacen caso. Entonces, si te das cuenta en ventas, ya no solo es que te aprendas el speech de ventas, que es el 7%, ahora es cómo lo dices. Por eso es muy importante que lo empieces a practicar. El 38% es el tema del tono de voz, velocidad. Cierto día vino una persona a la casa y me decía, de hecho a mi oficina, me decía, Javier, es que ya no aguanto a mi esposo. Y yo, bueno, ¿y ahora qué te dijo tu esposo? Es que no fue lo que me dijo, fue el tonito en que me lo dijo. ¿Te ha pasado? Porque el tono de voz también transmite información. ¿Te das cuenta? 38% de la comunicación es el tono de voz, la velocidad con lo que estamos hablando. Ahora quiero que seas consciente, y de hecho las personas que adquirieron Seducir a tu Auditorio, está explicado cómo respirar, cómo manejar el tono de voz y cómo practicar todo esto para que consigas resultados espectaculares. Sin embargo, si no estás ahí, no te preocupes, que quiero darte algunos tips. La primera es, date cuenta qué velocidad utiliza tu cliente. Si tu cliente habla rápido, tú empiezas a hablar un poquito más rápido. Si tu cliente habla lento, empieza a hablar más lento. Solo este pequeño tip te va a cambiar realmente los resultados que estás teniendo en ventas. Y otra de las cosas que es importante, recuerda que dijimos que el 7% son las palabras. Y aquí quiero que leas o revises un poquito un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Porque ahí te dice una de las cosas, sé impecable con lo que dices. Y quiero que leas qué significan los otros 3. Pues no te voy a dar todo, por si no, no vas a ir a buscar. Quiero que vayas y busques los 4 acuerdos y te des cuenta cómo necesitas ser impecable con lo que dices, porque eso también está afectando el tema de las palabras. La palabra tiene el poder de crear y destruir. Imagínate lo que está haciendo el tono de voz y el lenguaje corporal. Así es que quiero que empieces a ser consciente de cómo estás hablando, de qué estás utilizando, cómo estás utilizando ese tono de voz y vas a ver el resultado que empieza a cambiar en tus ventas. Date cuenta, la mejor herramienta es cómo está hablando tu cliente y tú empiezas a hablar en la misma velocidad, si puedes el mismo tono e incluso empezar a igualar lenguaje corporal. De esto vamos a hablar en el Toolbox de Rapport y vas a ver cómo te conectas. Y también vamos a ver en el Toolbox cómo hablar a los visuales, auditivos, kinestésicos, logro poder afiliación y también metaprogramas. Es que vamos por ello. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente mes de contenido, que realmente lo vas a seguir disfrutando al máximo. Recuerda ver los Toolbox y nos vemos.